Hola, feliz tarde, ¿cómo están? Espero que puedan estar viéndome. Mucho gusto. Marito Real, astrólogo y numerólogo. Esperamos que tengamos. Ok, hola, Caterín, hola. Los que están conectando, muy bien. Perfecto. Vamos a dar inicio porque vamos a hablar, vamos a hacer en tres tandas de 40. Esta primera tanda va a ser como una parte como más o menos teórica. Voy a ir como hablando de la teoría de cómo funciona la astrocartografía y luego nos vamos en la segunda tanda con cómo se manejan los programas, que es muy importante, sobre todo para todo este tema de lo que es astrocartografía aplicada a las revoluciones solares. ¿Ok? Y en la tercera parte vamos a hacer un par de ejemplos y me gustaría que, bueno, en el chat me dejaran sus datos o por el WhatsApp de alguna de las participantes para entonces utilizar el ejemplo que voy a poner, que es muy nutritivo y que aporta mucho, y algún ejemplo que lo hagamos en vivo nosotros como para que ustedes vean. Hasta me voy a incluir un ejemplo personal para que vean cómo esta herramienta funciona y uno tiene que estar sobre todo muy aperturado. Ya van a ver por qué, porque las líneas a veces van por unas situaciones o unas partes en el mundo y ustedes dicen, oye, pero yo qué tengo que ver con eso, y de repente la vida misma le trae situaciones relacionadas con por donde pasan las líneas. Bueno, me presento, Mario Torreal, astrólogo y numerólogo. Bueno, llevo desde el año 97, que me hablé con Rico Mariani, profesor de la Huila, vengo dando clases desde el año 2004, trabajo con numerología, soy informático, trabajo con software, hago software también de numerología y he hecho unas combinaciones tanto astrológicas como numerológicas. Y lo interesante de la astrología como carrera, como técnica, es que como carrera o profesión en la cual vamos a catalogarnos como profesionales de la astrología y de las artes adivinatorias a través de la astrología, tiene sus ramas, ¿no? Y una de las ramas que son como más recientes, que provienen ya de los 1940, 1930, de esa camada de astrólogos, y con las ventajas de ordenadores, de computadoras que han mejorado los cálculos, eh, hay una materia fundamental que es sencillamente la astrocartografía. ¿Por qué? Porque cuando la astrocartografía son las líneas de una carta natal expresadas en un mapa mundi. ¿Ok? Al estar expresados en mapa mundi, nosotros sencillamente vamos a evaluar por dónde pasan nuestros planetas en el mundo y cuáles son las líneas que podemos utilizar a mejor o a peor. Y si queremos nosotros mejorar, en este caso, una revolución solar, que es el único mecanismo que nosotros tenemos consciente para cambiar un poco el destino en un año en particular, nos va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Pero entonces, vamos a hablar un poquito del tema, un poquito más de la parte teórica y cómo funciona. Ok, aquí la técnica de astrocartografía se basa en dos partes. Una, la que es la astrocartografía de ACG, y la otra es la de Local Space. Local Space son las líneas azimutales, ¿ok? Que son las líneas que van desde un punto a otro, desde donde se está tomando el lugar de nacimiento, se generan unas líneas como una forma como radial. Y esas van eh, como que si fueran, como cuando pasa un cometa por alguna parte del cielo, desde el lugar que se nace y se lanzan varias líneas, que esas líneas están representadas por los planetas, son las líneas azimutales. Y las líneas de ACG, que creó Fred G. Lewis, que nació en el año 41 y murió en el 95, son las líneas que son de orden de medio cielo y fondo cielo, y son unas líneas que
traspasan como una especie no de meridianos, pero sí como de longitudinalmente el mapa geográfico de la Tierra. ¿Ok? Entonces, los creadores básicamente fueron Michael R. Lewin y Jim Lewis, donde conectaron un mapa natal y lo representaron a través de unas líneas geográficamente. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a basar en este estudio es saber cómo se representa un mapa natal en un mapa geográfico a nivel mundial a través de las líneas ACG, ¿ok? Vamos a trabajar líneas ACG y las líneas Local Space, que le decimos LS, ¿ok? ACG y LS van a ser las combinaciones que nosotros vamos a usar en este taller y que son las básicas, las que vamos a manejar. Entonces, ok, las técnicas de astrocartografía, la ACG. La ACG, como vemos en el ejemplo acá, son que en el mapa mundi nos va a representar según la carta dónde están las líneas de manera vertical, por dónde pasa. Entonces, en un mapa ACG, ¿ok? Lo que está por arriba de un mapa ACG es por donde los planetas van a pasar por el medio cielo. Y los planetas que están por debajo es por donde van a pasar en el fondo cielo, en el nadir o la casa cuarta. Es el eje medio cielo y es el eje casa cuarta. Entonces, las líneas planetarias del medio cielo trabajan a nivel externo, ¿ok? En la carrera y la ascensión social. Les advierto que en astrología las situaciones que dan hechos concretos, los que concretan son los valores del ascendente y los valores del medio cielo. Los valores del medio cielo que van a dar, como son componentes de la casa 10, y la casa 10 son los hechos públicos, y está relacionado con la parte profesional, nos van a dar los hechos públicos y las partes profesionales. ¿Ok? Entonces, dependiendo de donde esté un planeta bien aspectado en nuestra carta, un planeta benéfico, un planeta que esté en su lugar, el que esté domiciliado, exaltado, lo que sea, si lo colocamos en un ángulo del medio cielo, nos va a dar una energía muy propicia para nuestro desempeño público y nuestro desempeño profesional. Aparte que hay que resaltar que un planeta, cuando está en el medio cielo de una carta, ok, vamos a dibujar una carta aquí, está en tu punto más alto, es donde mayor como mayor brillo, mayor posición va a estar, va a tener mayor fuerza. Entonces, hay que recordar que por donde esté el medio cielo nos va a dar la parte de carrera o la parte social del individuo. ¿Ok? Claro, donde esté el sol, por supuesto, va a ser una muy buena posición porque es donde nosotros vamos a brillar, donde tenemos protagonismo y reconocimiento. ¿Ok? Urano, por ejemplo, puede atraer progreso repentino. La máxima en astrología es poner a Júpiter en el medio cielo, porque bueno, si es el benefactor, nos va a dar una parte muy positiva, nos va a expandir, ¿ok? Donde esté Plutón va a traer poder, control de la persona sobre ese lugar donde esté pasando, ¿ok? Y las líneas planetarias, cuando están en el fondo cielo, ¿ok? Van a un nivel más interno, más psicológico, más emocional del individuo. O sea, casa natural, por supuesto, cáncer, que es la casa natural de la casa cuarta. Mercurio aquí traerá muchas ideas o en familia. Venus es excelente para comprar una casa bonita porque nos va a representar dónde está nuestra comodidad. Generalmente, las posiciones que uno busca en un fondo cielo, oye, sean las posiciones más cómodas o que sobre todo estén relacionadas con una luna. Generalmente cuando tenemos una luna en el fondo cielo, ese lugar va a ser algo eh, agradable para vivir. ¿Ok? Júpiter también traerá comodidad y prosperidad, pero la tendencia a la pereza. Ajá. Y
básicamente es donde nosotros vamos a colocar para estar cómodos desde el punto de vista de lo que representa una casa cuarta. Entonces, una casa cuarta que tiene que ser un país dado, una topografía dada, y sobre todo, cómo me voy a sentir yo en mi hogar y con mi familia, con mi entorno familiar. ¿Ok? Aquí en estas líneas, por ejemplo, este es un programa que es el que es el CPA. Pero de aquí, por cierto, esta es mi propia carta. Yo tengo una línea que el sol pasa por el medio cielo, por, aquí por España. Y justamente yo estoy en España, pero no propiamente sobrepasa sobre donde está el sol. Porque este sol para mí estaría en Bilbao. ¿Ok? Y fíjate, aquí la luna está en el fondo cielo. Aquí pasa, pues, si lo ven aquí, está como por los lados de Río de Janeiro. Y a mí en lo personal siempre me ha traído a Río de Janeiro como un lugar donde yo pudiera, me atrae como para vivir. ¿Ok? Uno donde vea pasan las líneas de uno se va a dar cuenta. Va a decir, oye, mira, es como que tengo una aproximación de que el lugar me atrae. Habría que ver si yo viajo a Río de Janeiro, que no he estado nunca, si ese lugar me apasiona para poder vivir. ¿Ok? Entonces, ajá. Cuando trabajamos con líneas de local space, las líneas de local space, entonces son desde el lugar, es como un radial que sale de donde estamos, donde nacimos, estamos viviendo, y estas líneas como que fuera una bomba fragmentaria que va a marcar las líneas a donde van los planetas. ¿Ok? Entonces, las líneas planetarias en ángulo del ascendente trabajan al nivel externo, pero ¿sobre qué? Sobre la parte de la imagen del individuo, el cuerpo, ¿ok? La proyección personal. ¿Ok? Entonces, de repente, si es un Venus, la persona es socialmente bonito, amar las cosas bonitas. ¿Ok? Si es un Marte, puede ser, la persona puede tener problemas de golpes, integridad física. ¿Ok? El Sol puede transmitir una imagen de arrogancia, soberbia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos relocalizar a alguien y utilizar las líneas del ascendente, debería ser muy en función de su cuerpo físico, cómo está su cuerpo físico. Y si estamos relacionando algo que tenga que ver con salud y con cuerpo físico, si la casa, el regente del ascendente está relacionado con la casa 6, entonces, buscamos en el qué lugar del mundo esa persona podría tener una mejor salud. ¿Ok? Y las del descendente trabajan a nivel interno, interpersonal y social del individuo, y aquí Neptuno, por ejemplo, puede confundir a la gente, que se pueda sentir entrampeado. La luna en el descendente puede traer afecto o buscar pareja, a veces donde esté la luna, y uno ve un lugar a vivir, oye, no se ha casado, pero mira, me va a pasar una temporada donde la luna esté por la casa 7, quizás en esa época puedo encontrar a alguien con quien casarme. ¿Ok? Saturno puede traer sociedades, ¿ok? Y dependiendo de este planeta o Júpiter puede dar ventajas, etcétera, etcétera. Lo importante es tener claro la importancia de lo que representa el ascendente y el descendente, y que estas líneas las vamos a trabajar es con local space. ¿Ok? Entonces, ok, vamos a leer un poquito ahora. Vamos a hacer un repaso y para que quede grabado de la descripción de acuerdo a los sitios según el elemento, ¿ok? Sobre todo el elemento. Ya sabemos que Aries está regido por Marte, entonces fíjate, terrenos, lo que es arenoso, lo que son pendientes, terrenos erosionados, lugares que hacen esquinas, lugares donde hay metal, lugares donde hay una fuerte actividad marciana, frigoríficos de matanza, cuarteles militares, fábricas, herrerías, sobre todo cosas de hierro, cosas de metal, metalurgia, una ciudad que ahí puede haber una central metalúrgica, es un sitio ariano, ¿ok? Un sitio de leonino, mira, desiertos, selvas, bosques, lugares de caza, donde viven bestias salvajes, terrenos que sean difíciles de escarpar, áreas inaccesibles, lugares donde hayan castillos o lugares de alto target de vivienda.
urbanizaciones que pueden ser donde vive gente de alto calibre, de alto renombre, gente con mucha, que tiene mucho dinero, ¿ves? Pues eso puede ser un lugar leonino. Fortines, lugares de guardia real, lugares donde están las presidenciales. Perdón que muchas cosas, los presidentes tienen mucho el signo de Leo. Zona de teatros, casinos, bolsas, comercios, edificios eminentes, mansiones, lugares eh, luminosos, ¿ok? Con Sagitario, lugares de hipódromo, lugares donde el terreno es menos accidentado que otros, donde hay cuarteles, donde también puede haber militares, donde hay municiones, caballeriza, templo, donde hay universidades, por ejemplo, ciudades universitarias son signos Sagitarios, ¿ok? Lugares donde esté relacionado con las iglesias, catedrales, porque el Sagitario está relacionado con lo religioso. Propiedades grandes o amplios donde haya cuestiones con jurisprudencia, donde haya algún sitio donde haya jueces, etcétera, etcétera. Esos son lugares de Sagitario. Luego, con los signos de tierra, es importante destacar, por ejemplo, con Tauro, sitios de pastor, terrenos productivos, que se produzca la tierra, el terreno donde la tierra, acuérdense que Tauro es la tierra que está rica, que se aprovecha, que es para sembradío. Eh, Lugares donde las casas están muy distanciadas, escasamente arboladas, ciudades que están cerca de los bancos, los sitios o ciudades o lugares que estén cerca de sitios de economía, Wall Street, por ejemplo, si están en Nueva York, la parte de Wall Street, donde haya museos, restaurantes, también, todo eso son cosas de Tauro. Virgo, terrenos productivos, terrenos que sean de utilidad, regiones de cooperativas, y donde haya procesos derivados lácteos, zonas de librerías, edificios de oficinas, ¿ok? Almacenes, depósitos, sobre todo los depósitos. Los armarios y todas estas cosas son cosas de Virgo, donde tengas que guardar cosas. Esos lugares donde hay trasteros, ¿no? Pues es un sitio de Virgo, ¿ok? Y que lugares donde el hogar sea modesto o utilitario. Entonces, esos super apartamentos que son de cereales. ¿Ok? Capricornio, Capricornio son sitios que son con poca, que estén haya poco arbusto, que son los sitios áridos, sitios estériles. ¿Ok? Las minas, los lugares de minas, todos esos lugares de minas pueden ser un sitio Capricornio. Por ejemplo, hay unos lugares en Lima que no hay ni un cerro, donde vive la gente, que no hay ni un solo árbol. Es un sitio, por ejemplo, capricorniano. ¿Ok? Montañas altas, arbustos, que con espinos, vegetación xerófita, esas zonas son de capricorniana. Luego, los sitios de aire, ¿ok? Mira, los aires, lo de Geminiano, sitios donde hay mucho viento, ¿ok? Muchas zonas de comunicación, muchas autopistas, aeropuertos, zonas de desplazamiento, sitios donde haya como editoriales de periódicos, centrales telefónicas, estaciones de radio, imprenta, donde haya mucha comunicación, sitios huracanados, por ejemplo. Una ciudad que puede ser huracanada, bueno, Miami, puede ser una ciudad, una zona geminiana. Zonas de Libra, aire puro, penetrante, zona de molinos, cobertizos, ¿ok? Laderas, lomas, algún lugar en Suiza, que haya aire puro, puede ser un sitio de Libra, donde hay zonas madereras, zonas con muchas arboladas cerca de las casas, casonas elegantes, buenos vecindarios y apartamentos, o sea, que todo sea estético, con armonía. Luego, con Acuario, lugares accidentados, escabrosos, y suelos modificados para el cultivo, edificios de vanguardia o lugares que sean extremadamente tecnológicos, ciudades tecnológicas o de vanguardia, ¿ok? Y actividades con la casa 11, ¿ok?
Recuerden sitios como para visitar esas ciudades que son básicamente como turísticas, donde va la gente a conocer, donde vendan electrodomésticos o zonas de anticuarios, donde haya comercio, ¿ok? Luego, con los sitios de agua. El agua de cáncer ya se sabe que son los ríos, terrenos fértiles, con gradiente de humedad, manantiales, ríos, arroyos, tierra fértil, centros o donde haya niños, donde la población infantil sea alta, bodegas, lavaderos, bares, sótanos húmedos, huertos, venta de productos lácteos, productos alimenticios, supermercados, dispensas, donde se venda comida, donde pueda haber ventas de comida a gran escala, masivas. Acuérdense que la luna es lo masivo. Zonas lodosas, escorpio, frecuentadas por alimañas, animales ponzoñosos, reptiles, zonas peligrosas, ¿ok? Zonas donde puede haber gente malandro, mafia, etcétera, cosas subterráneas, cementerios, casas abandonadas, basureros, fábricas donde se recicla la materia prima, lugares solitarios, ¿ok? Lugares, sitios policiales, donde está la policía, ¿ok? Con Piscis, donde haya destilería, farmacias, fábricas de droga, distribución de drogas, eso, ya se sabe que Piscis son los mares, eh, las aguas perennes, ¿no? Las que brotan son de cáncer, como los ríos, los manantiales, los puertos, las bahías, los pasos de aves, las playas, sitios cercanos a las iglesias, hospitales, puertos, todo ese tipo de cosas pueden estar relacionados con Piscis, también zapaterías, cosas de droguería, cosas de Neptuno, lugares neptunianos, lugares húmedos, o lugares que sean diferentes, que sean radicalmente diferentes. ¿Ok? Orbes e influencia de las líneas de ACG y Local Space. Entonces, ya vimos que en el Local Space, en el ACG, la línea vertical tiene un orbe de ancho, y aquí lo voy a mostrar en un ejemplo, en que la línea pasa justo por una parte, pero tengo entre un lado y otro lado, tengo una distancia de 250 kilómetros de espectro. Esto es importante tomarlo, porque ya yo sé, si yo quiero poner un planeta, una revolución solar en un lugar, yo tengo un margen de 250 kilómetros para que mi búsqueda de efectos se haga realidad. ¿Ok? Esto es importante. Y las líneas de local space son más cerradas. El orbe de local space son 50 kilómetros. O sea, aquí cuando queremos, ya sabemos que las ACG son para el medio cielo y para el fondo cielo, ¿verdad? Y para local space es para el ascendente y para el descendente. Entonces tenemos que aquí jugar que son 50 kilómetros. ¿Ok? De rango en la curva. Igual cuando vamos a dibujar por donde pasa una cúspide de una casa, también vamos a tener 50 kilómetros de referencia. Entonces estos 50 kilómetros por la línea que pase van a ser 25 por un lado, por una banda, y 25 por la otra banda. Otra cosa importante de resaltar aquí es que la combinación de planetas y su equivalencia topográfica hemos observado que minimizan con el signo donde se encuentran. ¿Ok? Yo puedo tener una naturaleza saturnina, pero si Saturno está en un signo de cáncer, esta naturaleza saturnina se suaviza porque gobierna por el signo donde está, pero cáncer va a suavizar una naturaleza saturnina. ¿Ok? Y otra cosa que hay que aclarar es que es importante que la topografía varía no por una simple división política. Es decir, hay regiones del planeta que dos o más países pueden tener una misma topografía. Entonces, ¿qué deberíamos como considerar de evaluar en un país? Primero la topografía
y si esa topografía se adapta a un esquema de signo de lo que hemos visto anteriormente. Y luego después de ello, si por esa topografía pasan unos planetas en un determinado signo, vemos si el signo suaviza la energía topográfica del lugar. ¿Ok? Es como el caso que estábamos hablando de Saturno con Saturno en Cáncer, y entonces donde esté esa luna, donde pasa esa luna, va a suavizar los matices de Saturnino. Bien, bueno, un poquito de la revolución solar y de la relocalización. Ok, ¿qué es relocarse? Significa cambiar de lugar. Las relocaciones astrológicas se usan especialmente en las revoluciones solares y tienen la finalidad de evitar que hayan planetas en las zonas de las casas 12, 8 o 6. ¿Ok? Y otras condiciones particulares que hay que evaluar. En una revolución solar, primero que todo vamos a partir de un hecho. En astrología, nosotros tenemos algo que es destino, ¿ok? Que es lo que yo llamo surfearse la ola. Y en surfearse la ola, es destino. Tú no puedes cambiar lo que atraiga o lo que promete la carta en sí misma. Ok, una progresión secundaria, un atacir, una dirección primaria, todas las técnicas de direcciones que pueden haber, porque eso es destino, eso es algo que está ya impuesto en tu carta y lo que hace es una mecánica de movimiento y cuando llega a un punto y toca otro punto, se activa una situación. ¿Ok? En cambio, con una revolución solar, la revolución solar es tu única herramienta que tú tienes de manera psicológica, en donde puedes tomar conciencia, en donde tienes la oportunidad o la llave para tú cambiar tu destino. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde uno cumpla años, uno activa entre las 12 casas, donde caiga el sol, uno activa una casa y el ascendente de esa carta, donde caiga en la natal, en el radii, va a activar la otra casa. Activamos dos escenarios. Pero dependiendo de donde cumplamos años, esos escenarios pueden cambiar y pueden activar este tipo de casas. Nosotros vamos a tratar de evitar que no se activen lugares de la carta que son difíciles de transitar, o por lo menos una casa o un escenario personal donde estén unos planetas afligidos que estén con dificultad. Oye, tienes una casa quinta, mal aspectada o difícil de trabajarla, entonces mira, no la activamos este año, vamos a activarla, vamos a activar otra cosa importante. Y en tu carta de ese año, lo importante con una revolución solar es que yo llamo a la revolución solar como el capítulo de la novela de toda nuestra vida. Y lo importante de la relocalización es que esa revolución solar la podemos acoplar a las otras técnicas presentes que no las puedo cambiar. Una dirección primaria, una dirección secundaria, ¿ok? Un atacir, por ejemplo, un atacir del C12 es que es una dirección uniforme, donde un planeta va a estar por un lugar, este, va a recorrer un grado cada 12 días, entonces va a recorrer toda la carta en un año, entonces pasa no, en 12 años, pero pasa por un signo o por una casa, dura un año. Entonces, ¿qué pasa? Yo trato de que el C12 de la casilla del 12 lo acoplo a la revolución solar. ¿Para qué? Porque las cosas que están aquí en el C12, que no me las puedo modificar, las adapto, hago que la revolución solar se adapte a esta posición. Entonces, si pongamos que un atacir del C12, ya dijimos que el ascendente y el medio cielo es lo que hace algo. Entonces, eh, si el ascendente de un C12 está pasando por mi casa, por el medio cielo, ok, bueno, yo trato que esa revolución solar
activar algo que esté relacionado con el medio signo de mi carta o activo la casa 2 para que entonces esta carta que está en dirección la pueda mejorar y darle una efectividad sobre las cosas que no puedo modificar. ¿Ok? Entonces, otra cosa con las relocalizaciones es que también nos ayudan a mejorar las condiciones ambientales y astrales de un individuo. Relocalizar significa cambiar de luz, de temperatura, cambiar de tierra, de lugar geográfico, cambiar de aire o cambiar de agua. Es como buscar la forma, si la persona está afligida en un momento dado, que tiene un panorama astrológico difícil, yo lo puedo recuperarlo relocalizando o que se vaya una temporada por un sitio y otro. Y también por circunstancias, nosotros, por lo menos en mi caso, los venezolanos que hemos vivido una mudanza, una inmigración, o todos los que han vivido este concepto de emigrar por razones políticas del país donde se está viviendo, entonces uno lo que puede ayudar es a saber en qué lugar me conviene mudarme o emigrar y verificar que ese lugar me convenga a mi persona. O sencillamente en el lugar donde se está viviendo te va tan bien que no hace parte de emigrar a pesar de las situaciones eh, políticas que estén existiendo. Siempre tenemos que jugar con el adagio que juicio general anula juicio particular. Entonces, los jefes de Estado o los gobernantes que estén sobre una nación, que esa nación me pueda ir excelentemente bien, me pueden anular mi juicio particular. Es muy importante eso. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, aquí tengo un ejemplo simple. Yo conocí una persona que era gerente regional de una transnacional muy buena, era todo a nivel Latinoamérica y la persona estaba basada en Caracas y vivía excelentemente bien. Pero vivía también que decidieron moverla a Ciudad de México para que trabajara otra área que era de más alta gama o más fuerza profesional. ¿Y qué pasó? Estando en Ciudad de México, la persona le fue muy mal, muy mal. Entonces yo me quedé un poquito como, le pregunté sus datos astrológicos, hice una astrocartografía y me di cuenta que por Ciudad de México pasaban las líneas, unas líneas que era la de la línea del infortunio, justo por Ciudad de México. Y ahí me di cuenta y dije, claro, ¿cómo le va a ir mal si la línea del infortunio le está pasando justamente por Ciudad de México? Entonces, también nosotros podemos hacer líneas en función a las partes árabes, sobre todo las más importantes que son fortuna, la fortuna y el infortunio. Pero en este caso, de este ejemplo, el infortunio pasaba por Ciudad de México. La persona le fue muy, pero muy mal en el lugar, al punto que tuvo que renunciar de la compañía. ¿Ok? Bien. Eh, Astrografía de la revolución sobre el método de trabajo 1. Ajá, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces en la segunda parte? Afortunar un cielo se puede hacer de diferentes maneras. Una de ellas consiste en localizar alguna de las líneas de azimut de los planetas fortunas como Júpiter o Venus, dependiendo si estos estén los afortunados, los benéficos, estén afortunados en la carta. ¿Ok? En las líneas ACG, las líneas azimutales y meridianas nos señalan las direcciones o rumbos que el nativo podrá tomar en su vida. La relocalización de la carta natal nos indicará cómo será la calidad de vida y experiencia de vivir en ese lugar. Muy importante. ¿Ok? También en toda carta previa tenemos que confirmar si hay significadores en el radix que nos digan que si esa persona tiene capacidades para irse a vivir a otra parte. ¿Ok? El regente de la cuarta, que esté en la casa novena, un clásico. El regente de la novena, que esté en la casa cuarta. ¿Ok? Signos mutables, lunas en Sagitario, son los significadores que uno tiene que evaluar primero. Aspectado con Júpiter o un Júpiter angular, ejes mutables, los ejes de la carta, la casa 1, 4, 7 y 10 mutables. ¿Ok? Y la orientación que nos dan otro tipo de direcciones. ¿Qué son las direcciones reales y las direcciones aparentes? Las direcciones reales se reflejan en la realidad de la ubicación de los planetas. ¿Ok? Esto nos los da el local space.
Y las direcciones aparentes son los valores del ascendente, que siempre está a nivel de este, la casa 7 en el oeste, el medio cielo en el sur, y la casa cuarta en el norte en el ACG. Es como un cambio de dirección de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Ok? Entonces, seguimos con el metro de trabajo. Lo importante aquí evaluar es, por ejemplo, ubicar planetas que nos ayuden en el medio cielo para afortunarlo. Pero tenemos que hacer con mucho cuidado, evaluar dónde vamos a afortunar los planetas según la gráfica o la geográfica de una astrocartografía, porque si un planeta, un Júpiter, un Venus, está en mal estado cósmico y tenemos un Saturno que puede estar en buen estado cósmico, yo entonces pongo en el sitio más alto al que esté en mejor lugar cósmico de la carta. ¿Ok? Bien, y tenemos que evaluar primero quiénes están en domicilio, en exaltación, en caída, porque de repente donde colocamos, donde le demos fuerza a un planeta, vamos a permitir que en ese lugar por donde pase esa línea planetaria, las acciones que nos dé, la calidad que nos dé ese planeta, pueden ser o muy beneficiosas o nos pueden perjudicar. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo sencillito, que vamos a ver dos más o tres. Chaplin, ¿ok? Chaplin nació el 16 de abril de 1889 en Londres, Inglaterra, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el sol? En casa 6, pegado con la rueda de la fortuna, ¿ok? Con Saturno en el medio cielo, con la luna en el ascendente, ¿qué más? Entonces vemos los significadores. El regente de la casa cuarta, novena, es significadora natural del hogar. El regente, que es cáncer, es significador de su luna y lo tiene en el ascendente. Entonces, pues, sí. Y el corregente de la casa cuarta, ¿ok? El corregente de esta casa cuarta, entonces está en la casa novena. O sea que había doble parte, el regente de la novena es significadora de la luna y el regente de la casa cuarta, el corregente activo, es Saturno, que está aquí. Y aparte que el que dispone este Saturno es Leo, que está en la casa C. Entonces, este señor quizás se puede mover de país por un tema de trabajo. ¿Dónde está Marte aquí? Trabajo acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se fue a vivir y a trabajar este señor, Charles Chaplin? Sencillamente, él se fue a, a vivir a Los Ángeles. Pero cuando yo relocalizo esa carta en Los Ángeles, ¿ok? Yo relocalizo con el mismo valor de GMT de hora. Entonces, ¿qué pasó? Aquí él empezó a brillar. ¿Por qué? Porque este sol pasó de ser de la casa sexta y se fue al medio cielo. Y la luna se convirtió en la casa, cayó en la casa cuarta, o sea, se convirtió como en su lugar donde puede vivir. Entonces, esto, si yo lo traduzco a las líneas de astrocartografía, la carta de Chaplin tenemos a las líneas de ACG, y ven como aquí el Sol pasaba por el medio cielo justo sobre los ángeles. Y las líneas azimutales nos dan trazos que dan como la parte de esta parte oeste de Estados Unidos como su lugar donde puede haber fortuna y crecimiento. Entonces, volvemos, seguimos en la segunda parte. Vamos a irnos ahora a la parte de evaluación de cómo yo hago estos cálculos programáticamente. Nos vamos a ir al software y cómo utilizar estas herramientas o aplicar toda esta teoría a nivel